¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección de la escuela dominical. El día de hoy, hermanos, pues vamos a comenzar sobre este estudio. Miren, les voy a mostrar algo que les va a dar una pista acerca de lo que vamos a ver en esta ocasión. Sí, seguramente ya lo adivinó. Vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Entonces aquí, hermanos, pues vamos a ver este estudio que se llama el fruto del Espíritu Santo y que viene de la unidad del Espíritu Santo y la vida victoriosa. Aquí, hermanos, pues recordemos o hemos estado viendo pues cómo el Espíritu Santo pues trabaja en la vida del creyente, y es importante aquí señalar lo que conlleva el fruto del Espíritu. El texto de esta semana pues se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, el cual dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y nos habla la verdad central, donde dice: el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente se expresa en 9 virtudes que son el propósito y la meta de Dios para cada uno de sus hijos. Como ya lo comentaba, hermanos, pues hemos visto en estas lecciones acerca de lo que es pues la vida en el Espíritu Santo, en el Pentecostés, cómo llega el Espíritu Santo a nuestras vidas, cómo se manifiesta, cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo, cómo podemos vivir una plenitud en el Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, pues vamos a ver el efecto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando vimos acerca del Espíritu Santo y del cuerpo de Cristo, destacamos que la vida cristiana en comunidad. Ahora lo vamos a ver en una forma acerca de cómo trabaja en el individuo. Ese es el énfasis principal que le vamos a dar a esta clase: el trabajo en la persona. O sea, no tanto como cuerpo de Cristo, sino más bien como personalmente pues nosotros debemos de vivir. El primer punto nos dice: el fruto del Espíritu se expresa a través de 9 virtudes. 1 Corintios 12, 31, 14, 1 y Gálatas 5, 16 al 23. Bien, yo les podría decir que pues esta representa a la paz, que representa a la paciencia, a la paciencia más bien, que es chiquito, a la benignidad. Podría decirles que este es el amor. Podría decirles que esta es la mansedumbre. Podría decirle que esta es la fe. Y así me podría ir fruta tras fruta tras fruta. Sin embargo, hermanos, pues no es así. Así no debemos de interpretar este pasaje. ¿Por qué? Porque el pasaje nos dice: más el fruto, se está hablando en singular, del Espíritu, es paz, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y nos dice que contra tales cosas no hay ley. Pablo en 1 Corintios 12, 31b nos dice que el amor es un camino todavía más excelente. Entonces, hermanos, vamos a entenderlo así. El amor nos lo marca primero por orden de importancia. Y ustedes, hermanos, pues saben que el amor pues es algo muy importante. Que nosotros podríamos ejercer todos los dones, que también eso es algo importante, no confundir el fruto del Espíritu con los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones son
herramientas que nos da Dios para trabajar en su obra, y el fruto pues viene siendo todo aquello que el Espíritu obra en nosotros para moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Y aquí, hermanos, pues entender que el amor pues es la base de todo lo que nosotros hagamos. O sea, estamos hablando de que el fruto es uno, y nos habla la Biblia de 9 virtudes, las cuales pues son aquellas que nosotros ponemos en práctica para en nuestro carácter, pues precisamente para dar a conocer lo que pues Dios trabaja en nosotros ante los demás. Y aquí, hermanos, pues entender que el amor pues viene siendo el motor de todo este fruto. Si lo ponemos o si seguimos con esta comparación entre los frutos que salen de una planta, pues el amor vendría siendo como la savia, es decir, la que conecta a lo que es la raíz, a lo que es el tronco, a lo que es la hoja, con lo que viene siendo el fruto. Y nos dice, hermanos, en 1 Corintios 14:1, dice: seguid el amor, dice Pablo, y anhelad los dones espirituales. Entonces, pues primero pone énfasis en el amor, y después en seguir a los dones. O sea, el don pues es el trabajo o la herramienta de trabajo con el que vamos a realizar la obra para el Señor. Cuando tuvimos el estudio acerca de los dones espirituales, hermanos, también hicimos énfasis de que una persona que no fuera o que no estuviera con una, ¿cómo podemos decirlo? Que no estuviera tan compenetrado con Dios, o que su relación con Dios pues no fuera la óptima, pues sí puede ejercer su don. Sin embargo, hermanos, pues aquí el hecho de que yo tenga amor, pues no puedo ejercerlo sin la intervención del Espíritu Santo, ni tener esas nueve virtudes dentro de lo que es pues en mi carácter. Pues es algo que si yo no puedo mostrar si no estoy compenetrado con Dios y con el Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una frase de Alexander McLaren. Nos dice que el fundamento y el motor de lo demás es la savia de la vida que sube por el árbol, y viene siendo el amor. Y el contexto, hermanos, dice del tema del fruto del Espíritu en Gálatas 5, 16 al 21, demuestra que el propósito es destacar la armonía entre el fruto del Espíritu y las restricciones impuestas por la ley. Entonces, este es un punto bastante importante. ¿Por qué? Nos dice el mismo versículo que el fruto del Espíritu es, y ya nos menciona las 9 virtudes, y nos dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque si yo muestro estas virtudes, pues no, en cierta forma, pues no voy a estar desobedeciendo la ley. Miren, por ejemplo, aquí nos marca la lección, nos dice: el Espíritu en la vida del cristiano realiza lo que la ley requiere. Así que el amor, con todos sus productos, gozo y paz, suple el motor para todo lo demás. La paciencia frente al maltrato y la injusticia, la benignidad en el sentido de rendir servicios a otros, la bondad expresada en los actos libres del ministerio al prójimo en tiempos de necesidad, la fe o fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, las cuales promueven confianza y respeto ante los demás. Entonces, si yo muestro este fruto del Espíritu ante los demás, pues no voy a tener yo no voy a ser capaz de robar, yo no voy a ser capaz de matar, yo no voy a ser capaz de codiciar. ¿Por qué? Porque estas virtudes pues muestran un cambio
en mi carácter y pues en cierta forma me van a llevar a que yo entienda que no tengo que realizar estas cuestiones o las cuestiones que son en contra de lo que Dios establece. Bien, quedando esto, o ya diciendo esto, vamos al segundo punto. El segundo punto nos dice que el fruto del Espíritu es el resultado del Espíritu Santo en nosotros. Mateo 5, 13, 16, 2 Tesalonicenses 1, 12. Nos dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 1, 12, dice, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y el mismo texto nos dice, con el fin de glorificar al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obra para que seamos regenerados, para que descubramos y utilicemos nuestros dones y para que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, en una forma especial, hermanos, pues también el Espíritu Santo se interesa en nuestro carácter, en nuestra forma de comportarnos ante los demás. ¿Por qué? Porque nos dice en Mateo 5:13, dice, el Espíritu obra para que la sal no pierda su sabor. O sea, haciendo referencia a este versículo, no que lo diga textualmente. O para que alumbre nuestra luz y sean vistas nuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ese es el propósito también de que nosotros tengamos un carácter bondadoso, que mostremos paciencia, que mostremos benignidad, que mostremos mansedumbre, que mostremos fe, que mostremos templanza. ¿Por qué? Porque con ello nosotros vamos a dar muestra de las buenas obras de las cuales pues nos habla en Mateo, en el capítulo 5, en la sección de lo que es el Sermón del Monte. Y aquí, hermanos, pues vemos que estas cualidades o estas virtudes pues nos enseñan en cierta forma pues o constituyen lo que es el fruto del Espíritu. Dice en la lección que el vocablo fruto da a entender que el fruto no es algo que se agrega a un árbol, es la expresión legítima de su misma naturaleza. Es decir, usted planta un árbol y si, de manzanas, por ejemplo, y si su árbol pues es estéril, pues usted no le va a poder poner la manzana sino que es parte de un proceso natural en el cual pues el árbol crece, llega a su tiempo y empieza a florecer y esa flor pues o de esa flor brota lo que es el fruto, ¿sí? Nos dice aquí, un naranjo produce naranjas porque es naranjo. Uno pudiera atar naranjas a un espino, pero pronto ese fruto se volverá agrio y se secaría. Solo un naranjo produce naranjas. Es como aquella expresión coloquial que utilizamos que no le pidamos al olmo que dé peras. Entonces, vemos aquí, hermanos, pues que el fruto pues es parte de un proceso natural en el cual pues el árbol requiere pues de sus nutrientes, del agua, de la tierra, del sol. Y vemos aquí, hermanos, pues que precisamente estas 9 virtudes pues requieren de una comunión con Dios y que el Espíritu Santo va a ir haciendo que nosotros nos vayamos transformando en nuestro carácter. Bien, nos dice aquí el estudio también, pero aún siendo cristianos, el fruto sigue siendo fruto del Espíritu. Solamente sometiéndonos continuamente al Espíritu para que nos llene día tras día, puede nuestra vida producir el fruto del Espíritu. Es decir, aquí, hermanos, no por el simple hecho de ser cristianos pues vamos a tener fruto, sino que tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida
¿Para qué? Para que nosotros podamos dar fruto. Vemos aquí, o en el estudio anterior, vimos que había dos resultados principales de la plenitud en el Espíritu. Dice, un poder extraordinario y el señorío de Cristo. Aquí, hermanos, el fruto del Espíritu es precisamente la expresión de este señorío en el área de nuestro carácter. Y con esto, hermanos, pasamos al tercer punto. Tercer punto nos dice que el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo reproducido en nosotros. Y tenemos varios versículos. Juan 15:5, Romanos 8:29, 2 Corintios 3:18, 4:10, Gálatas 2:20, 4:19, Efesios 1:4 y Santiago 1:23 al 25. Entonces, hermanos, el fruto del Espíritu no es más que la presencia o el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Siempre me ha gustado dar una analogía de lo que es la vida del cristiano. Es decir, comparar lo que es la luz del sol o el sol, podemos decir que tiene la cualidad, la característica de que emite su propia luz, que emite calor, ¿sí? Entonces aquí, hermanos, pues es importante señalar o vamos comparando con que ese sol, es Cristo, así es Cristo, Él tiene su propia luz, Él irradia calor y podemos decir que el creyente es como la luna. ¿Por qué? Porque la luna no tiene una luz propia, sino que refleja la luz del sol para, pues, alumbrar en la noche. Entonces aquí, hermanos, pues es algo parecido. Nosotros, hermanos, pues debemos de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Nos dice Juan 15:5, dice, yo soy la vid, vosotros las ramas. El que pertenece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la versión Reina Valera actualizada y pues nosotros ya muchas veces hemos escuchado este versículo. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Aquí, hermanos, pues nos habla o no nos dice o no nos está tratando de decir más bien que el fruto pues van a ser aquellas personas que nosotros vayamos a llevarle el mensaje de salvación y que ellos se conviertan, sino más bien el fruto pues es el fruto del Espíritu. Ya también el pastor en muchas predicaciones nos ha dicho esta situación. Llevamos frutos, hermanos, pero porque pues estamos unidos a la rama. Y sobre todo, hermanos, porque esa rama pues tiene esa savia, ese líquido pues que conecta tanto a la rama con el pámpano. ¿Para qué? Para que el fruto pues empiece a dar. Y dijimos que la savia pues viene siendo pues primeramente el amor. La savia, hermanos, pues es invisible, dice, pero entraña la vida misma de la planta. En el caso de la vid, esta comunica su esencia por medio de la savia. Si la savia no llega hasta el pámpano, este nunca produce fruto. Entonces aquí, hermanos, pues ver este principio aplicado a la vida cristiana es que tenemos que estar unidos a Dios y expresar su amor o sentir su amor hacia nosotros para que nosotros podamos dar ese fruto. Romanos 8:29 nos dice, declara que el propósito de Dios es formar el carácter de Cristo en nosotros. Dice, sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
complementando con esto, Efesios 1:4b nos dice, santos y sin mancha delante de Él. Los que estamos predestinados, hermanos, pues es la predestinación para ser como Cristo, para tener el carácter de Cristo o ser la imagen de Cristo. Si ustedes van a Timoteo, donde nos dice que toda palabra es inspirada por Dios, dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Y además, hermanos, pues Pablo era un fiel creyente, y lo vemos reflejado en sus cartas, de que nosotros debemos de tener el carácter de Cristo. Dice, Pablo luchó para lograr esta semejanza a Cristo en la vida de cristianos. En Gálatas 4:19 nos dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Imagínense, nos dice que dolores de parto, sabemos que el dolor de parto pues es uno de los dolores más fuertes que puede sufrir un ser humano, en este caso las mujeres, pero la expresión es hasta que Cristo sea formado en vosotros. Bien, ¿qué medios utiliza el Espíritu Santo para formar el carácter de Cristo en nosotros? Primero, nos dice 2 Corintios 4:10, siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Jesús. Entonces tenemos que morir a nosotros mismos y vivir para Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos, hermanos, que este principio pues va encaminado a que nuestra voluntad sea transformada. ¿Para qué? Para que el fruto pueda estar en nosotros. Segundo punto, se requiere constantemente que estemos contemplando a nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a poner más claro en este versículo, 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Bien, este versículo, hermanos, a lo mejor es un poco confuso de entender, porque pensamos que pues, el espejo pues, trata de reflejar exactamente lo que nosotros vemos. Sin embargo, hermanos, en ese tiempo, cuando el apóstol Pablo empezó a escribir esta epístola de Corintios, pues los espejos no eran como los que ahora tenemos. Es decir, no reflejaban verdaderamente pues lo que nosotros vemos. O sea, no tenían una alta definición, vamos a decirlo así. Sin embargo, hermanos, pues dice, muchas veces pues, nosotros mirábamos como en un espejo, o sea, veíamos en forma borrosa la gloria de Dios, pero dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como en el Espíritu del Señor. Es decir, que el Espíritu pues, nos va a ir transformando poco a poco, dice, de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. O sea, esa imagen borrosa que antes veíamos, pues va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque precisamente esa transformación constante, pues va a ser la que nos va a cambiar. Dice, no podemos mirar directamente a Cristo, la palabra encarnada, pero sí podemos contemplar como en un espejo. Por medio de la Biblia, la palabra escrita, la palabra presenta a Cristo en toda su gloria y el mismo Espíritu que inspiró esa palabra la utiliza para que día tras día vayamos siendo transformados de un nivel de gloria a otro hasta que lleguemos a la misma imagen. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación importante para nuestras vidas y aquí pues el estudio nos
habla acerca de que nosotros pues debemos demostrar este fruto. ¿Por qué? Porque es el mismo carácter de Cristo que nosotros debemos mostrar a aquellos que viven sin Él. Entonces, ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros, pues, digamos que somos cristianos, que nosotros vayamos a la iglesia, que traigamos la Biblia bajo el brazo, si nosotros no podemos mostrar, pues, lo que es la imagen de Cristo en nuestras vidas? Entonces, hermanos, pues, reflexionemos si mostramos estos frutos del Espíritu, si de verdad estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Hermanos, pues que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima clase.